grabando, ¿sí? Todas las clases siempre las estamos grabando para que ustedes tengan más claro el tema, ¿sí? Mi nombre es Alex Bustamante y vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Es sumamente importante que ustedes, cualquier pregunta, cualquier duda, simplemente la escriban para no interrumpir un poquito la clase. Ustedes me escriben, profe, tengo una pregunta a ello, no hay ningún inconveniente, ¿sí? Y de ahí, en lo que viene a ser la sesión de las preguntas del EAS, sí me gustaría que todos participen, me digan, profe, la respuesta es la A, la B, la C, porque todas las preguntas van a estar en un contexto, ¿sí? Así es que es importantísimo tener en cuenta. En lo que es ciencias sociales, al igual que todas las materias, estamos manejando la, la teoría combinado con la práctica. Y en la práctica que escribimos, solo ejercicios del CENESID, solo ejercicios del EAS. De esa manera ustedes entienden de dónde se extrae, cuál es el fragmento. En lo que va a ser ciencias sociales trataré de la mejor forma explicarles el tema, ampliarles el conocimiento, darles un mapa de lo que es de lo que viene a ser la clase del día de hoy para que tengamos sumamente claro todo lo que vino a darse y de esa manera también tengamos la base para la siguiente semana estudiar el siguiente tema de ciencias sociales que viene a ser un poquito más lo que viene a ser las escuelas económicas y cómo se ha ido evolucionando a lo largo de ese tiempo y cuáles son los temas predominantes, ¿sí? Bueno, voy a apagar aquí la cámara, vamos a iniciar la clase. Veamos, dejen verificar que todos soy una persona, parece que no está bien con el micrófono. Ya parece ya activo. Bueno, vamos a iniciar, ¿sí? Primeramente, recordemos que antes de ello existían dos clases, específicamente tres clases, perdón, de ciencias sociales. Estamos en la clase número 4, pero igual les voy a contextualizar los temas. Las tres clases anteriores, aquellos que deseen optar por el curso, serán tomadas los días sábados y también los días miércoles haremos refuerzo de ellos, ¿sí? En lo que viene a ser el tema del día de hoy, vamos a trabajar todo lo que viene a ser el contexto de la Edad Media y nos especificaremos en lo que son las revoluciones, un cambio de época, ¿sí? Pero para ello es importante entender cómo se vivía en ese tiempo. ¿Cómo yo sé que hubo un cambio? La manera de saber cómo fue el cambio es saber qué se estaba haciendo en ese tiempo para que comience a crearse los cambios. Y lo primero, cuando la iglesia, combinada con el Estado, en lo que era la antigua Constantinopla, la cual podría decir que fue quien fue precursor de la escuela, de lo que es el cristianismo. Sí, recién, ¿cómo estás, Mateo? Recién estamos empezando la clase, ¿sí? Que fue precursora del cristianismo, eh, comenzó con este tema de aquí que es la Inquisición. ¿Qué era la Inquisición? Fue una institución nacida en el seno de la iglesia cuya finalidad era erradicar las herejías mediante la persecución y castigo físico, como pueden observar acá. Lo que eran los conocidas torturas, crucifixiones, estiramientos, degollamientos, las personas eran quemadas. Toda aquella persona que tenga un pensamiento que no vaya de la mano de la fe religiosa era torturada. Vemos 4 ejemplos muy comunes de ese tiempo. Uno de ellos, Giordano Bruno, fraile italiano, filósofo, matemático y astrónomo, teoría de la cosmología. Se le acusó de blasfemia, herejía e inmoralidad por practicar y enseñar el proceso del sistema solar y el universo. Fue quemado en la hoguera. Recuerden, en ese tiempo existía la idea de que la Tierra era el centro de todo y alrededor de ella giraban los demás planetas y el Sol. Y existían muchas personas, entre ellos Giordano Bruno, Nicolás Copérnico, los cuales decían, no, no puede ser así. Incluso Galileo Galilei. No tiene sentido. Ellos iban en contra de ese pensamiento. Por tal motivo, eran perseguidos, eran tomados como hereje. No directamente por insultar o no creer en Dios, solamente por decir algo o decir lo que ellos piensan. Entonces, así era en ese tiempo. Si tenían un pensamiento diferente al de la iglesia, eran torturados. Nicolás Copérnico, de igual forma, se le acusó de estar en contra de la tesis eclesiásticos de Ptolomeo, quien afirmaba que alrededor de la Tierra giraba el Sol y los planetas, ¿sí? Lo que era el geocentrismo, el cual nos decía que la Tierra era el centro
y alrededor de ello giraban los planetas y el Sol. Nicolás Copérnico, obviamente, en lo que era la etapa nueva después de la caída de Constantinopla, dio su tesis y habló sobre el heliocentrismo, el cual obviamente fue una parte que se estudió en la clase pasada, sino que les adelanto, en la cual nos dice que la Tierra gira alrededor del Sol. Galileo Galilei igualmente fue exiliado bajo custodia, ¿se dan cuenta? Por sostener su teoría de que la Tierra se movía a través de los cielos, ¿sí? Charles Darwin fue perseguido por 18 meses ya que su teoría de la evolución contradecía los relatos bíblicos según los cuales Dios fue quien creó las especies. Miren, así estaba en ese tiempo. Entonces, lo primero que dio inicio a lo que era la revolución, lo que el cambio, vino a ser este punto de ya poco a poco se iba cansando, por así decir, de que no podían pensar o no podían dar sus ideas sin que la iglesia interviniera y castigara cruelmente, ¿sí? Y luego otro punto a destacarse, recuerden, primero la persecución, muy, un punto muy fuerte en ese tiempo, los cuales los grandes pensadores, filósofos se sentían amenazados. Imagínense la gente del pueblo, ellos tenían que solo someterse a lo que la iglesia decía. Otro punto que también fue de mayor impacto viene a ser las universidades medievales. Con el nacimiento de las universidades medievales se dio un nuevo plus al conocimiento, ¿sí? Al consolidarse como centros de enseñanza y aprendizaje superior, surgen manifestaciones culturales y artísticas. Aquí comenzaron a crearse las movilizaciones de personas, lo cual permitió el intercambio de ideas en los diferentes pueblos. Recordemos, estamos hablando de los siglos XV, no estamos hablando en la actualidad donde existía la internet, aviones, carros para transportarse, no. Ese tiempo lo que uno sabía era lo que nos comunicaba la iglesia, pero a través de la especialización de las universidades medievales comenzó a crearse nuevas ideas, ya comenzó a darse un idioma como el latín, como ahora el inglés, un idioma, digamos, por así decirle, de mayor prestigio que me permitía comerciar, estudiar y estar a un alto nivel. A partir del siglo XI aparecieron las primeras manifestaciones literarias. En el siglo XIII se forjaron grandes poetas, escultores y pintores. Ahí tenemos Da Vinci, Miguel Ángel, grandes escultores que se fueron poco a poco formando de estas universidades. Las manifestaciones escolásticas fueron ampliamente debatidas. ¿Qué era escolástica? A través de la fe, darle razón a todo lo que ocurre en la tierra. Fueron debatidas porque había ciertos aspectos de que la fe no tenía sentido. Entonces comenzaron a ser debatidas estas ideas cuando ya comenzaron a juntarse un grupo de personas, un grupo de pensadores, filósofos en un aula de clases. Sí, este es otro punto. Si recordemos, primero fue la persecución y lo segundo, lo que viene a ser las universidades medievales, las cuales permitieron ampliamente perfeccionamiento de ciertas áreas. ¿Sí? Otro punto importante, la medicina del Renacimiento, ¿sí? Este es un punto o factor sumamente importante. Recordemos, eh, en lo que viene a ser la iglesia no permitía este tipo de cosas, que el cuerpo humano fuera diseminado, disecado, no, porque todo ya era la voluntad de Dios. Entonces, estos doctores en ese tiempo lo que querían era que comenzar a estudiar los cadáveres, los cuerpos, por ejemplo, Da Vinci estaba yendo a los hospitales, comenzaba a dibujar, a ver las partes del cuerpo, disecciones, todo ello, para comenzar a entender cómo era el cuerpo humano. Y de ahí, a través de la invención de la imprenta, recordemos, y el desarrollo del comercio e intercambio, se crean los desplazamientos en las cruzadas y después el interés económico en las rutas marinas. El equilibrio entre el papado y el Sacro Imperio permitió el auge de ciudades, estados, al norte de Italia, y ahí comenzaba a concentrarse el poder. A través de ese intercambio comenzaron a ver los crecimientos del poder, ¿sí? También las universidades, como ya les había dicho, y sobre todo estos elementos. Miren cómo poco a poco iba cambiando el pensar este tipo de elementos como la alquimia, que obviamente en ese tiempo era ocupado para crear el oro, el intercambio, una materia por otra, pero fue precursor de materias como la química. En medicina se fundan las bases de la cirugía. En anatomía se estudian los órganos internos del cuerpo humano. Miguel Servet descubrió el sistema de circulación del cuerpo humano. Ojo a este tipo de datos, que yo incluso este documento les dejo colgado para que ustedes lo estudien. Estas son
elementos que siempre aparecen en las preguntas. Esos son las cuatro pilares de lo que viene a ser la Edad Media. Recuerden lo que es la medicina del Renacimiento. A través de ellos se van sembrando para luego poco a poco expandirse en lo que es hoy en día. Pero la medicina, por ejemplo, la química, las bases de la química nace del estudio de la alquimia, cuando comienzan a estudiar los elementos. También ya vamos a profundizar un poquito más, pero también nacen las bases de la cirugía a través de este tipo de cortes y elementos de estudio del cuerpo humano. Lo que son los torniquetes, las amputaciones, todo ello ya nace acá, ¿sí? El estudio de los órganos internos del cuerpo humano, el sistema de circulación del cuerpo humano, todo ello nace en la Edad Media, ¿sí? Aquí tenemos dos pensadores muy importantes de ese tiempo y mucho ojo a sus aportes, ¿sí? Ambrosio Parés, como la principal figura quirúrgica del siglo XVI, se convirtió en maestro, barbero cirujano. Los barberos en ese tiempo eran aquellos que en sí hacían como una especie de, por así decirlo, carnicero. Ellos eran quienes hacían los cortes. El cirujano no, el cirujano tenía toda la teoría, el barbero era la persona que hacía los cortes en el cuerpo humano, le quitaba la piel, si era un cadáver y todo ello, ¿sí? Pero este gran cirujano, ¿sí? ¿Cuáles fueron las técnicas que él escribió o que él dio a conocer y descubrió? Fue esto. Técnicas quirúrgicas, ligaduras, ¿se dan cuenta? Torniquetes, amputaciones, ¿se dan cuenta? Para mantener los músculos retirados los músculos retraídos de la piel, evitar la pérdida de sangre y embotar la sensibilidad. Ello fue este personaje, Ambrosio Paré. Esto está en una de las preguntas, por eso es importante que tomemos muy en cuenta estos conceptos, ¿sí? ¿Qué más podemos ver aquí? Paracelso, ¿sí? Este médico buscó decir, la naturaleza es la fuente de todo. Él fue un alquimista, ¿sí? Él sembró las bases de la química, pero sobre todo destacó en que fue el primero en crear drogas basadas en minerales. ¿Se dan cuenta? Aporta a la medicina fue la creación de las primeras drogas, de los primeros fármacos. Él, en su estudio de la naturaleza, ideó o se dio cuenta del equilibrio que había en ciertos fármacos y así pudo tratar las enfermedades. Aquí, con Paracelso nace lo que viene a ser la medicina, ¿sí? Entonces, son dos conceptos importantes que aparecen en las preguntas y ya les voy a mostrar. Vamos a tener, ya voy a mostrarles cómo son las preguntas y ustedes tomen muy en cuenta esos conceptos porque les puede aparecer en el examen y es importante. Es una pregunta por ahí suelta que viene con estos conceptos y hay que tenerlos muy claros. Quisiera saber, ¿alguien tiene aquí alguna pregunta? ¿Están todos claros acá? Listo, a ver. Voy a borrarles acá. Vamos a continuar la siguiente pregunta, ¿sí? Verán, tomando en cuenta lo que fue la medicina del Renacimiento, hay que también ser muy claros en cómo se fue dando esos puntos, ¿sí? Como ya habíamos visto la historia, estos descubrimientos fueron sumamente importantes. ¿Por qué razón fue muy importante lo que viene a ser la medicina en ese tiempo, en lo que era el Renacimiento? Porque había muchas pestes, había muchas enfermedades, no era una época en donde se entendía los gérmenes, bacterias, limpieza, había mucho desconocimiento de ello y por eso existían muchas muertes. Pero a través del estudio de estos médicos comenzó a florecer el pensamiento, ¿sí? Y por eso nace este estudio, el humanismo. ¿Y qué es el humanismo? La revalorización del ser humano. Ya no todo el centro de atención viene a ser el ente divino, el ser humano, perdón, Dios, no. Ahora se revaloriza al ser humano y se lo trata inclusive en ciertas partes como un Dios, ¿sí? Se busca el perfeccionamiento del ser humano
cómo funcionan sus órganos, cómo funciona la vista, los talentos que tienen. Ese viene a ser el concepto de humanismo, ¿sí? Recuperación de la antigüedad clásica. Recordemos, con el cristianismo se fueron eliminando muchos conceptos, muchos preceptos, muchas investigaciones, sobre todo de lo que vienen a ser los grecolatinos, en lo que, greco-romanos, perdón. Esas investigaciones se fueron perdiendo a través de la expansión del cristianismo, pero con el humanismo se fueron retomando, sobre todo, como aquí nos dicen, los filósofos y artistas bizantinos migraron, los principales migraron a lo que viene a ser las ciudades más eh, digamos, con mayor prestigio, mayor aumento económico en Italia, y ahí fue donde comenzó a florecer el humanismo, ¿sí? ¿Qué otro precepto del humanismo? La diferenciación de fe religiosa y el saber. Estos dogmas comenzaron a eliminarlo, es decir, la fe es algo, el saber es otra cosa. Entonces ellos ya buscaban el entender por qué esto, por qué lo otro. Ahí ya comienza a existir cambios. Recordemos cómo están los cambios. Primer punto, la Inquisición, la persecución de las personas que estaban contrarias a lo que decía la iglesia. ¿Cuál era otro detonante? Las universidades, el pensamiento. Lo otro, la medicina de la Edad Media. Lo otro, el humanismo. ¿Sí? Y sin decir de que la caída de Constantinopla también fue un factor importante para que existieran las revoluciones. Ya vamos a ir a las revoluciones, pero miren cómo van sumando aspectos. No fue algo de la noche a la mañana. Fueron siglos que fueron pasando poco a poco y comenzaron a debatirse ideas. Recuerden que estamos hablando de el Imperio Bizantino, de lo que era el florecimiento del cristianismo, más de 1000 años con ese tipo de expansiones, entonces no iba de la noche a la mañana a erradicarse o cambiar todo ello, ¿sí? Hubieron muchos factores que fueron a tomarse en cuenta. Y de ahí, del humanismo nace el Renacimiento. Ya vimos un bosquejo del Renacimiento, pero en sí el Renacimiento viene a nacer de los ideales humanistas que se aplicaron al arte en algunas prósperas ciudades de Italia. Así nació el nuevo estilo artístico del Renacimiento. ¿Qué características tenemos? Redescubrimiento de las formas artísticas grecorromanas, temática variada, no solamente de un concepto en sí como era la religión, sino también unos hablaban de astronomía, otros de filosofía, otros hablaban de medicina, de alquimia. En sí era un florecimiento de diversas artes. Se exaltaba la belleza, sobre todo del ente divino que consideraban el ser humano. Perfección de la técnica, ya no era solamente realizar algo ya, comenzaron a crearse en grandes obras majestuosas, arquitectura y un montón de elementos. El mecenazgo, el cual hoy en día se entiende como el patrocinio de las familias más adineradas de ese tiempo. Por ejemplo, los Médicis, los cuales fueron un factor importante, ellos eran banqueros, tenían una cantidad inmensa de ingresos y ellos comenzaban a patrocinar a grandes genios de ese tiempo. Da Vinci, Copérnico, y así muchos se entendían mecenazgo porque eran personas o familias con alto poder económico, la clase burguesa, la cual patrocinaba a estos filósofos para que sigan haciendo sus investigaciones. Avances científicos en todos los niveles. Aquí tenemos a 4 representantes genuinos del Renacimiento: Leonardo da Vinci, sabio italiano que se destacó en las artes, también realizó estudios sobre matemática, astronomía, anatomía humana, ingeniería y botánica. Leonardo da Vinci era, es poco decirle genio, era una persona de un coeficiente muy alto. En cualquier rama que él tocaba le daba mucho empeño a su trabajo, ya sea en el arte, ya sea en la arquitectura, incluso en la guerra. ¿Sí? Él juntamente con Borgia diseñaba armas, diferentes modelos de combate para la guerra. Entonces, imagínense en el nivel de conocimiento que él tenía. La pasión de Da Vinci era la guerra, era el que sus armas, que sus máquinas de volar, todo ello fueran creándose. ¿Sí? Entonces, eso floreció en esta época llamada Renacimiento. Nicolás Copérnico, a través ya del surgimiento de nuevas ideas, él fundó su teoría del heliocentrismo, el cual el Sol estaba en el centro del universo y la Tierra giraba a su alrededor, muy contraria al geocentrismo. Andreas Bersalio, ya lo vimos,
estudió la anatomía del cuerpo humano a partir de la disección de cadáveres. Miguel Servet demostró la existencia de la circulación pulmonar de la sangre. Entonces, imagínense, fueron grandes preceptos que fueron avanzando en esta época, pero como les estoy diciendo, miren estos conceptos, miren lo que están diciendo aquí. Astronomía, anatomía humana, que es lo que más se tomó en cuenta, y también la teoría heliocéntrica. Es lo que más hablamos en el Renacimiento, porque existen preguntas que sí, son parte de la Edad Media, pero no corresponden al Renacimiento. Entonces tenemos que tener claro en qué tiempo están dándonos cada uno de estos cuestionamientos. Lo mismo de Andreas Bersalio, ¿de qué está hablando? Anatomía del cuerpo humano, por eso vimos lo que era la medicina. Circulación de la sangre, lo que eran los torniquetes, lo que era la medicina, la creación de fármacos, todo ello era la medicina de la Edad Media, que es lo que la CENESID nos habla mucho, ¿sí? Vamos a ver una pregunta. Quisiera vamos a leer aquí la pregunta y quisiera saber cuál sería la respuesta. Recuerden, es importante que todos participen. La pregunta nos dice: con el saqueo de Constantinopla y la caída del imperio, los bizantinos migraron a Europa Occidental, llevando consigo el bagaje de conocimientos de la cultura griega clásica que lo habían preservado con mucha sutilidad. Esto hizo posible el resurgimiento de muchas ramas de la ciencia dentro de Europa Occidental durante los siglos XV y XVI, en un movimiento cultural conocido como Renacimiento. Varios científicos como médicos retomaron algunos postulados clásicos para mejorarlos y superarlos. Son aportes del movimiento descrito dentro de la medicina, excepto A, creación de las primeras drogas basadas en químicos y minerales junto con la intervención del laudano permitió el paso de los primeros analgésicos médicos. B, aplicación de técnicas quirúrgicas como el uso adecuado de ligaduras, torniquetes en amputaciones para mantener los músculos retraídos con la piel. C, práctica de la disección retomando el conocimiento del cuerpo humano como unidad de medida se transformó en la base científica de la cirugía moderna. D, desarrollo de la primera vacuna a partir de la inmunización de un virus propio de animales que detuvo el índice de mortalidad humana a causa de la viruela. ¿Cuál no es un aporte de la medicina del Renacimiento? A ver, ¿quién me puede decir la respuesta? Perfecto, ya veo dos respuestas muy correctas. A ver, quiero que todos vayan participando. Muy bien, quiero que todos vayan participando, me vayan anotando las respuestas, ¿sí? Ya tenemos tres opciones, muy bien. Sigan. Perfecto, muy bien. Eso, muy bien, muy bien. Ya tenemos, yo ya veo que sí, sí tienen muy claro el tema. Es correcto. La opción, ya veamos. Sí, muy bien. La opción D es correcto. Miren la facilidad del tema. Por eso les he dicho, es importantísimo, importantísimo que entendamos cómo se fueron dando cada una de las particiones, cada uno de los elementos. Si me hablan del Renacimiento, no hubo ningún estudio de una vacuna. Sí hubo una idea, un bagaje, algo mínimo, pero apenas las personas estaban aprendiendo cómo funcionaba el cuerpo humano. Apenas descubrían de la circulación de la sangre, apenas entendían de los órganos internos. Ahora, la viruela es un mal que muchos dicen que existió desde 10.000 años antes de Cristo. Era un mal desde mucha época atrás, pero los virus no existía un microscopio, no habían elementos palpables como para identificar el virus, y eso fue naciendo desde los siglos XVIII, siglos XIX, sobre todo el siglo XVIII. Ya para el siglo XX, hacer una erradicación total. Para el año 1970 ya no había viruela en el mundo, pero eso fue un estudio del siglo XVIII, y aquí nos está hablando siglos XV y siglos XVI.
Entonces, muy bien, eso es importante acá que tengamos sumamente claro los temas, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta aquí? Si está todos claros aquí con esta pregunta. ¿Alguien tiene aquí alguna duda? Quisiera que me ayuden, todos están claros, quisiera que me confirmen, pueden escribir sí, si está claro, si tienen aquí alguna inquietud. Como ustedes dan cuenta, las láminas que yo les presento no solamente les va a representar la respuesta de una o dos preguntas, no, les va a dar todo el contexto. Mi idea es que tienen todo el contexto de la clase, cómo se fueron dando las cosas, para que estemos ubicados en tiempo y espacio. Primero existió una inquisición, lo cual fue una persecución ante los grandes filósofos. A raíz de la caída de Constantinopla y de que los bizantinos, los bizancios, los filósofos, los pensadores huyeran hacia la Italia, comenzó a existir el nacimiento del humanismo. ¿Sí? Obviamente eso se dio por las artes clásicas. Estas personas, los Medici, las grandes familias, vieron que habían muy buenos aportes, buenos avances, sobre todo en la parte de medicina. Imagínense en un tiempo en donde correr a un médico era un peligro, prácticamente casi todos morían. Y comenzó a estudiarse ello, ¿sí? Y luego vino, a raíz del humanismo, de las universidades, del humanismo, comenzó a nacer el renacimiento, el florecimiento otra vez de la cultura, porque existió en lo que vino a ser el cristianismo, la implantación de la religión, un atraso cultural. Solamente cierto grupo tenía el poder, en este caso, que era la monarquía, pero ya poco a poco comenzaron a existir pequeños esquemas. Eso ya lo vamos a ver a continuación. Veamos otra pregunta. El periodo conocido como Renacimiento entre los siglos XV y XVI fue posible gracias al aporte del Imperio Bizantino, que al encontrarse en el paso oriental del Mediterráneo fue el punto de acceso entre Europa y Asia. Así pues, el comercio jugó un papel importante para poder mantener los preceptos grecolatinos en su cultura, heredados de la fase imperial romana, sino también los aportes de los árabes, quienes gracias a lo que aprendieron de matemáticas, médicos, botánicos y otros pensadores griegos, bizantinos y asiáticos, pudieron contribuir al progreso del conocimiento. Eso llegó a Europa central cuando los otomanos conquistaron Constantinopla, ya que muchos sabios bizantinos, en quienes pervivían estos aportes, huyeron hacia esta zona llevando consigo dicha sabiduría. Con base al texto, son aportes a la ciencia por parte del periodo mencionado. Hablamos del Renacimiento, ¿sí? Demostró la existencia de la circulación pulmonar de la sangre. Planteó el heliocentrismo en oposición al geocentrismo dominante. Postuló un método para la resolución de ecuaciones cúbicas. Estableció un diagrama de conjuntos para expresar sus relaciones. Bueno, hubieron dos cositas que tal vez no les expliqué, pero bueno, por lo menos ustedes ya sé que dos las tienen claras. ¿Cuál viene a ser acá la respuesta? Eso, ya veo una respuesta correcta. Quiero que todos vayan aquí analizando. ¿Cuál sería aquí la respuesta? Quiero que me vayan escribiendo. ¿Cuál sería acá la respuesta? Listo, ya todos tienen la idea, que es lo importante. Perfecto. Verá, sí me faltó plantearles esto. En lo que eran los estudios de matemáticas, las ecuaciones cúbicas nacieron a partir de lo que viene a ser el renacimiento, en el florecimiento del estudio, en lo que viene a ser estableció diagramas de conjuntos para expresar sus relaciones. Esto ya estamos hablando de otro periodo, perdón, periodos anteriores. Pero netamente en el Renacimiento existió la existencia de la circulación pulmonar, el heliocentrismo y la postulación de las de ecuaciones cúbicas, ¿sí? Sí, sí, la semana anterior sí vimos este estudio. Por eso es importante, verán, recuerden, este tema, no se olviden, este tema de lo que es la caída de Constantinopla está en el estudio 3 de Ciencias Sociales. Lo vamos a ir viendo, ya vamos a tener un horario para recuperar el estudio 1, 2 y 3. Por eso es importante aquellos que tal vez estén nuevos, quieran seguir participando en el curso, vamos a repasar todos esos temas, ¿sí? Por eso es sumamente importante. Miren estos conceptos. Todos estos conceptos son preguntas de la CENESID.
¿sí? Y poco a poco nosotros nos vamos a ir viendo los aportes. Yo decirles, miren, grábense en estos aportes y sería un problema. Más bien vamos a ir trabajándolos así, con las preguntas, haciendo los análisis y comprendiendo cada uno de estos temas. A ver, veamos otra pregunta. Historia universal. Bajo el concepto medieval se cobijan más de 2000 años de historia que comprenden el paso a la antigüedad tardía, 303 al 800, a la edad moderna, cuyo arranque se puede fijar en el siglo XV. Como es de imaginar, el medioevo integra numerosos y trascendentes acontecimientos que contradicen la concepción de estos siglos como insignificantes y oscuros en opción al brillo renacentista. En todos estos hitos de la Edad Media, la Iglesia tendrá un papel fundamental, ya sea la romana o su para oriental, es decir, Bizancio. La sociedad medieval se considera una proyección de la voluntad de Dios, por ello resulta una la romana en la Iglesia. Seleccionen las características que describen el papel de la Iglesia en el periodo descrito en el texto. ¿Sí? Bueno, este es un tema, la verdad, de la clase pasada. No sé por qué lo incluí aquí. Pero vamos a ir analizándolo fácilmente. Primero, si hablamos de la Iglesia, el papel fundamental de la Iglesia era, uno, transmisión de conocimientos y cultura. Ese era un papel fundamental porque ellos eran quienes intercedían por la monarquía. Ellos le enseñaban a las diferentes clases, estamos hablando de los siervos, de los caballeros, todos ellos les decían cuál era su papel. Por eso ellos hacían la transmisión de conocimiento y cultura. ¿Sí? Ese es un punto importante. No se olviden esto, igual, recuerden, esto está en la clase 3. No sé por qué lo ubiqué acá, pero igual ya estamos con ello teniendo una idea de la clase 3, que se habló de la iglesia, se habló también de la caída de Constantinopla, es una clase sumamente importante. Fomento del coleccionismo como forma de conservación. Coleccionismo, estamos hablando de las diferentes libros, pensamientos, filosofía. Recuerden que la iglesia iba en contra de ello porque ellos estaban imponiendo, ellos estaban mostrando cuál era el pensamiento que todos debían acatar. No nos ayuda mucho ello, ¿sí? Funciones asistenciales para pobres, enfermos y viajeros, sí. El papel de la iglesia, sobre todo con la creación de las universidades medievales, fue factor en lo que viene a ser el tratante de enfermos y de esa forma mitigaba la hambruna y la pobreza extrema en ciertas regiones, ¿sí? A través de las extracciones, a través del estudio de la medicina y todo ello. Ya gracias a ello, inclusive ellos tuvieron autonomía. La persecución a luteranos y hugonetes, sí fue un parte de la iglesia, pero ¿qué siglo me están hablando? Siglo XV. ¿Se dan cuenta? Me están hablando en los hitos de la Edad Media, en lo que era Bizancio. Y esta persecución y estos pensamientos fueron dados en lo que era la reforma y la contrarreforma. Siglo XVI, siglo XVII, ya lo vamos a estudiar. Por eso no irían en este tiempo. La CENESID hace eso, la CENESID nos dan opciones que uno puede decir, no, esa es la respuesta, eso tiene sentido, pero ojo, el siglo es el que manda. Por esa razón, si en el siglo XV, en lo que era Renacimiento, en ninguna parte yo les mencioné luteranos y hugonetes. Ellos todavía no participaban, porque sí fue una rebelión, fueron uno de los pensamientos que sobre todo impulsaron lo que era una revolución, pero ojo, esto no se dio en este siglo. Por eso es importante que ustedes tengan muy en cuenta ese concepto. ¿Alguna pregunta acá? Quisiera que me ayuden. ¿Alguien tiene alguna pregunta aquí? ¿Hasta aquí alguien alguna pregunta? ¿Estamos todos claros acá? Listo. A ver, vámonos a la siguiente parte. Vamos a seguir estudiando estos conceptos. Es sumamente aquí, como les digo, importante ver todo este tipo de conceptos. Veamos otra pregunta. Hechos culturales de la modernidad. A finales del siglo XIV, ¿se dan cuenta? Siglo XIV, siglo XV, caída de Constantinopla, Renacimiento, humanismo. Tienen que tener muy claros ese tipo de siglos. Surgió un amplio movimiento cultural en Europa como consecuencia del reencuentro con los textos clásicos de la cultura griega, debido a la migración de sabios que huían de la invasión turca en Constantinopla, la que terminaría por instalar una nueva forma de entender el mundo. Seleccione los aportes relacionados con el movimiento relacionado. Bueno,
El giro hacia el antropocentrismo, el surgimiento de la universidad, la Declaración de Derechos Humanos, la fundación de la anatomía moderna. Dice, seleccione los aportes relacionados con el movimiento relacionado. Bueno, estamos hablando aquí que a finales del siglo XIV surgió un amplio movimiento cultural, ¿sí? Muy bien, ya tengo una respuesta. Quiero que todos vayan analizando aquí cuál sería aquí el resultado del ejercicio. Muy bien. Recuerden, el surgimiento de la universidad fue básicamente en lo que viene a ser la misma Constantinopla, porque aquí me están hablando que huían de la invasión turca en Constantinopla. Recuerden, estos pensadores ya estaban en las universidades, ¿sí? La universidad medieval fue instaurada por la iglesia, ¿sí? A raíz de la conquista en Constantinopla, comenzaron a ser, digamos, estos pensadores a irse a otros lados, pero la iglesia en sí fue la creadora de la universidad y ahí comenzaron a crearse pensamientos. El antropocentrismo, recuerden que era contrario o era un pensamiento que quería debatir la fe. Buscaban que la razón se pusiera a la fe, ¿sí? La fundación de la anatomía moderna, recuerden lo que acabamos de estudiar. Si hablamos del Renacimiento, fueron las mayores bases para la anatomía, porque existió ahí el humanismo, el estudio del cuerpo humano. Comenzó, por ejemplo, la obra de Da Vinci, ya vamos a ver esta persona, el cual el ser humano crea un círculo perfecto cuando mueve las manos y los brazos en ciertas direcciones. Entonces, miren, ellos nacen de qué? De lo que viene a ser la fundación de esta anatomía, ¿sí? El surgimiento de la universidad, estos son en siglos pasados, ¿sí? Siglo XI, ahí comienza a crearse las universidades medievales. La Declaración de Derechos Humanos, estamos hablando que eso nace a raíz de la Revolución Francesa, en donde se crea la primera generación de derechos humanos, ¿sí? Ya estamos hablando del siglo XVII. Entonces es importante, como les digo, claro, ahorita estamos trabajando, estamos recién entendiendo los conceptos, pero a medida que vayamos entendiendo las épocas, los siglos, se nos va a hacer mucho más sencillo, ¿sí? Bueno, vámonos a lo que viene a ser, ya hemos visto lo del Renacimiento, ya estamos en una época en donde comienza a existir cambios, comienza poco a poco a ser la iglesia a ser debatido su forma de pensar, pero recuerden, para que exista un cambio, para que algo que está tan arraigado como no es, estamos hablando de que era la iglesia prácticamente a través del rey tenía gran poderío en lo que vienen a ser las personas, gran influencia. A pesar de estas ideas renacentistas, a pesar de todo ello, todavía la iglesia tenía mucho poder, mucha influencia. Pero ojo, ¿de qué manera es como el acero? ¿Qué ocurre con el acero? Nadie lo destruye, internamente se oxida. Lo mismo ocurrió con la iglesia. No la destruyeron, internamente se fue destruyendo. Existieron internamente en la iglesia un punto llamado reforma. ¿Y qué era la reforma? Durante la Edad Media existían comportamientos que atendían más a ceremonias externas que a parte de la iglesia como. En la iglesia comenzaron a crearse la concesión de indulgencias. ¿Qué era la concesión de una indulgencia? Básicamente, una persona con mucho poder económico podría decir, miren, he pecado, he matado a esta persona, le he quitado todos sus bienes a tal mendigo, X y asunto, eh, pagaban y de esa forma la iglesia absorbía su culpa y listo. Y eso era lo que enseñaban ellos, que el que tenía más ingresos o el que podía pagar prácticamente era salvo. ¿Sí? Otro punto, el Papa estaba menos interesado en esto que pasaba en la iglesia y más interesado por un dominio o por un poderío. Ahí tenemos grandes personajes, lo que eran papados, en los cuales se concentraban en la guerra. Eh, Incluso el padre de César Borgia, no recuerdo muy bien qué papa era, tercero, quinto, no recuerdo muy bien. Él hacía que su hijo, uno de los mayores sanguinarios de la historia, él lo auspiciaba con ingresos de la iglesia para que pudiera seguir conquistando. Otro punto era Martín Lutero construye nuevas iglesias. Martín Lutero fue el que imprimió
o hizo la primera traducción del latín al alemán de la Biblia y comenzó a repartir ese tipo de impresiones para que todos conozcan cómo, cuál era la verdad, porque no se estaba dando la verdad. Por eso les digo, esto de que la iglesia perdió poder no fue porque alguien la dominó, no. Internamente, así como el acero se fue oxidando. Y ahora la iglesia concentraba sus fuerzas ya no en las personas. ¿Cuál era su fuerza? En una contrarreforma, en promover y conciliar con las nuevas doctrinas, detener el avance de estos nuevos movimientos religiosos, los protestantes, los luteristas, ¿sí? Y sobre todo fortalecer la misma religión católica. Eso fue el principio de la monarquía, fue el principio del fin de la monarquía. Este punto, recuerden, la monarquía, el absolutismo, el rey, el monarca, el principal de todos, cómo él podía seguir en el poder a través de la iglesia. La iglesia era quienes enseñaban a los niños, a los siervos, a las personas del campo. No, ustedes están bien ahí, Dios los crió para eso, usted es el rey, Dios lo crió para el rey, ustedes son los guerreros y esto y X. Así el monarca, el rey mantenía su poder, pero ya poco a poco comenzó a eliminarse porque, como le estoy explicando, internamente comenzaron a ¿qué? A oxidarse. Internamente comenzaron a hacerse la corrupción. Y ahí es donde comienza a fraccionarse la iglesia y sobre todo con estos movimientos, hubo persecuciones, hubo de todo, pero con este tipo de movimientos comenzaron a crearse rupturas, ¿sí? Y esas rupturas hizo el nacimiento del siglo de las luces, la era de la ilustración. Mientras la iglesia, que era una columna o soporte principal para el monarca, se comenzó a fraguar pensadores entre los siglos XVI y XVII. El humanismo logró impulsar la ciencia, filosofía y arte, y en el siglo XVIII comenzaron la clase burguesa a tomar mayor o decir, bueno, ¿por qué el rey debe gobernar? Yo también puedo gobernar. Ellos tenían poder económico, poder político, ellos ya tenían su influencia, y ahí nace el movimiento cultural denominado la Ilustración. ¿Y cuál era el principal aporte? Un sentido antropocentrismo y racionalismo. ¿Qué significa? Difundir nuevas ideas racionalistas, ya no pensar más en la fe, sino más bien en el saber, en que hay mucho por descubrir, no conocemos nada de la Tierra, no sabemos cómo funciona nuestro cuerpo, X y asunto, entonces comenzaron a cambiarse. Se transmitían ideas filosóficas, se concibieron la religión como un eje natural basado en la razón, se comenzó a explicar por qué hay la religión. Todo eso comenzó a fragmentarse. Y ahí se creó la organización social, el contrato social, los derechos naturales. Ahí comienzan a nacer incluso la primera generación de derechos humanos, pero no fue enteramente en lo que era la ilustración, pero sí fue a raíz de ello, ¿sí? Y se comienzan a crear principios políticos, como la división de poderes y la soberanía nacional. Ya no solamente existía un poder absolutista, ya existían diferentes tipos de poderes, como ya lo vamos a ver, legislativo, ejecutivo y judicial. Ya no solo el rey decía quién moría o quién vivía, ya no solo el rey decía qué hacer y qué no hacer. Ya comenzaron a haber diferentes grupos. Ya también existía la soberanía nacional. El pueblo, o en este caso la clase burguesa, que era un porcentaje también un poquito alto, era quienes decían o a través de ellos se podía elegir o hacer nuevas reformas, ¿sí? En el siglo de la luz, en la era de la ilustración, nace lo que también se utiliza mucho en la CNESID, ¿sí? Pero vamos a tomar en cuenta los ilustrados. La circulación de las ideas ilustradas se limitaba a los ámbitos cultos de la alta burguesía y la alta nobleza, pero el mejor medio fue la enciclopedia. Recuerden que la enciclopedia nació aquí en la era de la ilustración, pero era más hacia las clases altas, a las clases burguesas. Imagínense un libro de, podríamos decir hoy en día, podría equivaler, valía unos 5,000, 10,000 dólares. No cualquiera lo podía comprar en esa época. Entonces, ello se fue dando entre la clase o la alta nobleza, la alta burguesía, quienes podían disponer de esos pensamientos, y los demás, la servidumbre o los siervos o la persona de clase baja, en los bares, cafés. Estos personajes comenzaron a hablarles, miren, existe esto, existe lo otro, comenzaron a cambiar la idea, comenzaron a cambiar el formato, ¿sí? Y aquí tenemos tres representantes sumamente importantes.
¿sí? Voltaire, ¿sí? Que defendió la libertad del pensamiento y la tolerancia religiosa. Charles Secondin, barón de Montesquieu, que propuso un modelo de Estado basado en la división de poderes. El poder ejecutivo, que podía ser el rey o presidente, el poder legislativo, redacta y aprueba las leyes, y el poder judicial, que era tribunales. No absolutista, división de poderes. Esta era una de las teorías de los ilustrados. Recuerden, esto es importante. Rousseau, considerado la persona de la época más sangrienta en ese tiempo. Rousseau fue la persona que dio mayor número de guillotinazos. Él fue el que él tomó el poder, ya lo vamos a ver, y fue la persona que más sentenció a muerte a aquellos que pensaban diferente a los ilustrados. ¿Sí? Eh, me están escribiendo, quiero que me ayuden. ¿Todos sí están claros hasta aquí? ¿Todos sí se escucha bien o tal vez hay problemas de audio? Quisiera que me ayuden todos. ¿Sí se escucha muy bien? Sí, John, puede que esté un poquito inestable. Podrías tal vez, siempre yo recomiendo, si es posible, estar en el ordenador o cerca de la red, ¿sí? En una computadora con cable directo, tal vez para recomendación, ¿sí? Tal vez puede ser la conexión de internet, porque yo estoy trabajando con un poquito así internet acelerado, incluso para evitar esos problemas. Pero igual, trataré de hablar un poquito más despacio. Esperemos que hay aquellos que escuchan tal vez un poquito la señal entrecortada les ayude, ¿sí? ¿Sí? Trataré un poquito así. Recuerden, igual la clase queda grabada, ¿sí? Es muy importante eso, la clase les queda grabada. Me parece, he visto las clases y no hay mucho problema de corte de audio y les va a ayudar muchísimo. Como para volver a ver el tema, les recomiendo mucho esto, ¿sí? Bueno, veamos, sigamos con el pensamiento. A ver, aquí todos yo quiero que pongamos, sé que esto yo la verdad les entiendo, tal vez si no me apasiona mucho la historia, esto tal vez se pueda ver un poquito pesado, pero les digo, he tratado de resumir lo más pequeño posible. No quise dar imágenes ni videos porque se nos va unas 3, 7 o 10 clases. Quise hacer lo más exacto posible y a medida que avanzamos con los temas y cuando veamos simuladores, les voy a agrandar el tema, pero quiero ubicarlos en la Revolución Francesa. A veces nos enseñan la Revolución Francesa, fue el levantamiento de personas contra la monarquía, murió el rey y se acabó. No, fueron mucho más allá. Fue una época muy violenta, muy sangrienta. Hubo de todo, sinceramente, en esa revolución. Pero causas, primero causas, recuerden, vamos a ver causas y vamos a ver consecuencias. Son dos cosas importantes. Causas. Lo primero, quiero que ustedes entiendan el tramo político, la política. Lamentablemente, cuando un país o cuando los ciudadanos se les da, como siempre existió este lema, pan, vivienda, salud. Ese lema o pan, vivienda y trabajo son los lemas comunes de la política. El pensador o el político lo primero que busca para poder crear una revolución, para poder cambiar una época, porque recuerden, hasta aquí teníamos una época absolutista, pero para que exista un cambio de época, primero busca algo o un detonante, y el detonante lo tuvieron muy claro, una crisis de subsistencia. ¿Qué significa? La monarquía, Luis XV, no, el rey de Francia de ese tiempo, una persona, muchos lo tomaban en cuenta como nada apta para el cargo, con la mujer María Antonieta, que era una persona que gastaba en cosas muy vanas, un dineral en todo. Incluso Luis XV aportó dinero de Francia para que Estados Unidos pudiera independizarse de los británicos, por venganza. Porque, bueno, tomando un poquito fuera de la historia, Luis XV, su abuelo murió por una de estas guerras, de estas cruzadas entre Francia y Reino Unido, ¿sí? Así es que
no era alguien apto para el poder, muy jovencito tomó el poder y su falta de liderazgo, su falta de poder, incluso también no era una persona que tenía, por así decirse, un físico imponente de un rey, sino que más bien era alguien que no estaba en ningún aspecto acorde al cargo, ¿sí? Claro, John, si tú ves que está un poquito inestable, sí, yo les voy a, como les explico, todos estos videos se los sube y sí es importante que los puedan, lo vuelvan a ver en lo vuelvan a ver, digamos, el video, si es que si es que no lo entienden muy bien, pero sí les recomiendo un poquito, tal vez la señal, pueden refrescarse, estar al lado del router, evitar de que exista mucha gente conectada justo para ese momento, para que así puedan participar en la clase, ¿sí? Bueno, como les decía, Ana, si me querías decir algo, quisiera que me ayudes. Ana Duque, puedes escribirlo tal vez, o activar el micrófono como desees. Listo, pueden escribir las preguntas como ustedes gusten. Aquí estamos, como les dije, en la Revolución Francesa, ¿sí? Ah, no, tranquilo, no pasa nada, ¿sí? Como les explicaba aquí, estábamos en que Luis XV, el rey, no era alguien apto y su mujer tampoco que le ayudaba mucho. Así es que se empecinaron en el poder, pensaron que nada iba a cambiar, pero la gente primeramente tenía una crisis. No había el principal recurso. Por ejemplo, aquí en Ecuador, por ejemplo, quienes son de Manabí saben que el verde es el alimento principal, diga. En ese tiempo, en Francia, el pan era el alimento principal, el alimento principal. Y eso no había, el pan era muy caro, muy escaso, ¿sí? Listo, John, perfecto. Entonces, miren, esa fue una primera causa para que se diera un detonante, que el rey no atendía a lo que viene a ser la clase o lo que era la clase más baja, los siervos, que eran básicamente más del 90% de la población de Francia. Y el pan escaseaba, que era el principal fuente de alimentación. Lo segundo, el descontento de la burguesía. La burguesía era la clase adinerada, eran los comerciantes, los banqueros, las personas de alta clase social, no la nobleza, porque la nobleza estamos hablando del rey, la burguesía era la clase adinerada. ¿Sí? ¿Por qué tenían un descontento? Porque ellos también querían el poder, ellos también querían el poder y no estaban de acuerdo en pagar tantos impuestos al rey. ¿Sí? Porque el rey, su solución era aumentar impuestos para la crisis. ¿Sí? Otro punto, lo que estuvimos estudiando, las ideas ilustradas. Ya comenzó la gente, los ilustrados a través de la impresión, de la imprenta, comenzaron a divulgar mucho más sus ideas a todas partes. Y lo otro, la reforma fiscal, los impuestos, como les he dicho. La clase burguesa se sentía ofendida porque comenzaron a tocarle sus bolsillos y ese es un problema. Ellos no veían bien que ellos debían pagar por un problema del rey. Entonces, esas fueron las causas de la Revolución Francesa. ¿Cómo se dio la Revolución Francesa? Primeramente, el 20 de junio de 1789 se crea una asamblea constituyente. ¿Sí? La asamblea constituyente fue impulsada por la clase burguesa. ¿Sí? La clase burguesa. Recuerden que ahí existían tres votos: el voto del rey, el voto de la iglesia y el voto de los burgueses. Pero los burgueses, el número de personas eran más. Ellos decían, no, no quiero que sea solo rey, clero y burgués, no. Quiero que se vaya tomando la votación por número de personas y no por entidades. ¿Sí? Que era diferente. Por ejemplo, el rey era un voto, la iglesia era otro voto los burgueses era otro voto. Y para la creación de la asamblea, el 20 de junio de 1789, dijeron no el rey y la iglesia. Y los burgueses dijeron sí, y ellos ¿qué opinaron? Nosotros somos más integrantes, aquí somos muchos más que ustedes. Entonces, sí va a ir una asamblea constituyente y luego el 14 de julio de 1789 se toma la Bastilla en París. Otro punto importante. El rey hasta ese momento lo que él creía era que era solo una simple revuelta,
que era una protesta simple y lo que estaba pasando era que las personas querían comida y ya. Y ellos querían simplemente aumentar los impuestos para que pudieran darle comida al pueblo y se acabó. Pero no fue así. La toma de la Bastilla la Bastilla era un lugar donde existían muchas armas. Los siervos no tenían armas, ellos no había un atraso cultural, así es que no podían crearlas y lo que hicieron fue robarlas, tomarlas de la Bastilla de París. Y ahí la burguesía accedió al poder. ¿Sí? El rey fue tomado como rehén. No fue muerto automáticamente, él fue tomado como rehén. ¿Cuál fue otro proceso? La abolición de privilegios feudales. La iglesia comenzó a salir del juego. Ya los monarcas no tenían poder. Y luego se creó los derechos del hombre. Aquí se crea la primera generación de derechos. La separación de poderes. Recuerden la idea de los ilustrados. ¿Sí? El poder ejecutivo, legislativo y judicial. La soberanía nacional. El pueblo elegía a sus mandantes. El sufragio censitario. Bueno, este punto es importante. Les voy a especificar acá. Era el voto de los hombres, recuerden, solo de los hombres más adinerados. Eso era el llamado censitario. Obvio, esto de aquí no le gustó a la gente, porque básicamente de monarcas tomaron el poder los burgueses. ¿Hubieron cambios? Sí, pero la gente que golpeó, que luchó, que se enfrentó ante el rey, ante los guerreros, todo, ante los caballeros y todo ello, no tenía nada. Y por eso, a raíz de esto, nace la Primera República. Los girondinos se dieron derechos políticos y libertad económica a la burguesía. ¿Sí? Los girondinos, ellos era una especie de movimiento, por decir un movimiento político, los cuales al ver que la burguesía les estaba patrocinando, les dijeron tengan el poder y eso dio un estallido a una nueva revolución en 1792. Y con los jacobinos tomaron el poder, ¿sí? Les voy a, aquí recuerden este nombre. Este nombre fue importante. Jean-Jacques Rousseau. Esta persona era un jacobino, ¿sí? Por eso se denomina los jacobinos, ¿sí? Por Jean-Jacques Rousseau, ¿sí? Él crea lo que se denomina la convención. Él introdujo un sufragio universal masculino, perfecto. Leyes sociales, muy bien, un ejército nacional profesional y disciplinado, ¿sí? Pero hubo un problema. Él nació o él comenzó a crear lo que se denomina la persecución a los contrarrevolucionarios. Era básicamente decir otra inquisición. Aquella persona que decía no al pensamiento sobre todo de Rousseau, simplemente le decía usted muere en la guillotina. Por eso se denominaba la época del terror. Básicamente cada día habían 2 o 3 personas las cuales los condenaba a morir en la guillotina. Y si alguien me pregunta qué es la guillotina, es básicamente un instrumento donde una hacha, ponen aquí la persona a la cabeza y dejan caer la hacha y separa la cabeza del cuerpo. Esa era la guillotina. Exacto, Mateus. Básicamente era como decir la iglesia. Ya se tomó, claro que aquí existía división de poderes, pero ¿qué ocurría con este personaje? Este personaje, este director de los jacobinos, básicamente comenzó incluso a matar a las propias personas que le acompañaron en la toma del poder. ¿Por qué creía que lo iban a traicionar? Él ya estaba comenzando a volverse demente. Y por así decirlo, la gota que derramó el vaso fue que él creó un castillo, una especie de imperio. Él hizo que la semana tuviera 10 días, ya no decía semana de 7 días. Él dijo que cualquiera que hable de la religión, de Dios, de Jesucristo, tenía que morir por guillotina. Y él creó todo un castillo en donde cada vez que lo llamaban, él desde lo alto del castillo iba bajando como si fuera un dios. Él incluso creó una diosa, la diosa Diana. Imagínense.
Y ahí fue que nació el directorio, que a finales de 1794, obviamente él murió con guillotina. Lo que él ejecutó, él también murió así. Toma otra vez el poder la burguesía, se aprobó una constitución más moderada, la cual evitaba un otro absolutismo, y siguió otra vez con el sufragio censitario, en donde solo las personas con más dinero o de un nivel económico un poquito tolerable podían acceder al voto. Pero como les digo, aquí en la Revolución Francesa solamente tenía voz y voto el hombre, ¿sí? Ya vamos a ver en lo que era la generación de derechos, cómo comenzó a crearse los entes del feminismo. Nació el verdadero feminismo, nació aquí en la Revolución Francesa, pero eso ya lo vamos a ver en lo que era lo que son los derechos humanos, ¿sí? Bueno, este es el Profe, concepto una de la revolución. pregunta. Dime. ¿Y por qué las mujeres no tenían derecho al voto? ¿Cómo te explico? Primeramente existía un pensamiento, y esto estamos hablando desde la antigüedad. La mujer se la consideraba, no digo actualmente, pero en esa época más débil. Se la consideraba que solo debía estar en casa, en el hogar, no se tomaba en cuenta sus pensamientos y básicamente el hombre era quien, sobre todo por el trabajo de la iglesia, era quienes debían crear o ser reyes, eran quienes debían mantener a sus mujeres, eran quienes debían trabajar, eran quienes debían ir a la guerra y por eso no se consideraba a la mujer. Incluso la primera Carta de Derechos Humanos, que era el derecho del hombre y del ciudadano, eran leyes que ampliamente favorecían al hombre, ¿sí? A la mujer, incluso en la colonia, solamente se la excluía para trabajar en el hogar, nada más. Solo se la pedía para trabajar en el hogar, para amas de casa, para cuidar a los niños y ya, nada más. No tenía otro punto. Incluso también por lo que fue la menstruación, que es otro factor importante, dado que en ese tiempo, como les digo, no se estudiaba recién se estaba estudiando el cuerpo humano, entonces se consideraba incluso impura en ciertas semanas. Entonces todo ello hizo que la mujer no fuera tomada muy en cuenta, ¿sí? Pero como le estoy diciendo, son factores que incluso vienen desde épocas antiguas. Pero obviamente esta revolución francesa marcó un hito total en el mundo. Ahí nacieron nuevas revoluciones, incluso de ello vino se independizaron países hispanoamericanos, no con la revolución francesa, ya vamos a ver, lo que también es algo que hay que distinguir. Pero ahí nació el feminismo, ahí hubieron muchas mujeres que comenzaron a ir en contra de estos pensadores y decir, no, nosotras también tenemos carta. Nosotros también podemos hacer lo que ustedes hacen. Y así comenzó poco a poco la mujer insertarse en el mundo. Pero como ustedes se dan cuenta, hasta aquí era un mundo de guerras, era un mundo de revoluciones, era un mundo en donde la toma del poder y todo eso era solamente en manos de hombres. ¿Sí? Pero sí hubieron bases. Eso en la generación de derechos ya lo vamos a ver, cómo la mujer en la antigüedad, en lo que era la época primitiva, tenía un poder, incluso se la consideraba una divinidad. ¿Sí? Porque la mujer puede, incluso a través de la mujer fue que se creó la agricultura, que era la base de la economía de muchos siglos. Pero obviamente el hombre con su poder, con la religión, con tantas cosas y con ideales, hizo que se fuera opacando, ¿sí? Más por miedo que por poder, ¿sí? Porque tenían miedo a que la mujer lo superara en cada ámbito. Incluso hoy en día surge mucho eso. Se puede ver si es que una mujer le pega a un hombre, dicen, no, es que esto, que lo otro. Entonces, básicamente era más por un miedo de que la mujer pudiera hacer algo mejor que el hombre que se la mantenía así. Listo, a ver. Ya estamos aquí, ya hemos visto la Revolución Francesa. ¿Cuáles son las consecuencias de la Revolución Francesa? Otro dato importante. Una consecuencia que ustedes tienen que tener bien clara, porque la pregunta en Senacid siempre van a ser así. Causas y consecuencias. Causas: crisis económica, descontento de la burguesía, impuestos, idea de los ilustrados, son causas. Consecuencias: fin del régimen absolutista, fin de las monarquías, esa es una consecuencia. Otra consecuencia: enfrentamiento entre clases sociales, ¿sí? Liberalismo económico. ¿Qué es el liberalismo económico? Para hablar un poquito de economía, en la época feudal existía lo que se denominaba el mercantilismo, los fisiócratas.
El pensamiento mercantilista, primera escuela de economía, por así decirlo, o primer pensamiento económico, decía que un país, una soberanía existía por la acumulación de oro. Ese es el motivo porque en Latinoamérica vinieron españoles, muchos europeos en busca de oro. Incluso se crearon leyendas del oro, porque existía el pensamiento mercantilista en que una nación tenía un poderío económico por la acumulación de oro. ¿Sí? Entre más oro existiera, mucho más grande y próspero era la nación. Cosa que los fisiócratas dijeron, no, ¿cómo ustedes pueden tener acumulación de oro sin tener el medio primo o primario para la subsistencia, que era la agricultura? A raíz de que se desvaneció la idea de que la acumulación de oro en cantidades inmensas daban valor a una soberanía, los fisiócratas declararon diciendo, no, la acumulación de oro no está bien si es que no, sin que se pudiera crear o mejorar el comercio a través del excedente. Y ese excedente lo daba la agricultura. Entonces los fisiócratas decían la agricultura era la base principal de la economía de una nación. Y por tal motivo los monarcas, la iglesia, creaban los feudos. ¿Qué era un feudo? Básicamente era como decir una hacienda, ¿sí? Una hacienda en donde una persona, el hacendado, en este caso el señor feudal, tenía todo el dominio de la hacienda. Y los que trabajaban dentro de la hacienda eran los siervos, ¿sí? Y la nación era próspera si esos siervos trabajaban más duro, creaban excedentes, podían comerciar y cosas así. Pero a raíz de la Revolución Francesa se dijeron, no, no es posible que trabajando más se pueda hacer grandes acumulaciones. ¿Por qué razón? Porque se dieron cuenta que el comercio entre naciones, no solo de materia prima, sino de diferentes elementos, generaba riquezas. Y ahí nace lo que es el liberalismo económico, o también conocido como capitalismo, ¿sí? Fuente de riqueza, la cual hace que una persona con un capital pequeño pueda incrementar a través de actividades económicas y profesionalización. Ojo, esto lo vamos a ver en la clase siguiente del día lunes, lo que vienen a ser los modos de producción y las escuelas económicas a lo largo del tiempo. Y ahí tendremos más claro el tema. Pero ojo, el liberalismo económico surge a raíz de la Revolución Francesa porque se acabó el régimen absolutista, monárquico, y también se acabó la escuela fisiócrata y nació una escuela en donde las personas podían aspirar a más, podían profesionalizarse. Obviamente faltó mucha brecha para que incluso existiera un verdadero capitalismo, ¿sí? Otro hito importante, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. El respeto hacia que todos eran iguales ante la ley, todos podían sufragar, X y asunto. Análisis de la libertad de las clases más populares. Ya los siervos o las personas del campo, los pobres, decían, no, yo no puedo seguir aquí, yo sí puedo aspirar a algo más, yo también puedo ser un burgués, yo también puedo ser un monarca, yo también puedo ser esto y lo otro. Entonces ahí comenzaron a hacerse más revueltas. ¿Cuáles son los hitos de la modernidad que nos deja la Revolución Francesa? Caída definitiva del absolutismo. En el mundo existen todavía monarquías. ¿Quién no ha escuchado del Reino Unido, de la reina Isabel II? Todo el mundo ha escuchado, del príncipe Carlos, todo ellos lo han escuchado, pero ellos no tienen un gobierno total. La reina Isabel no puede decir, ustedes mueren, tú tienes que hacer esto, lo otro. No, las personas tienen libre autonomía. En España existe todavía el Principado de Asturias. Todavía está el Principado de Asturias, pero ellos no tienen poder en España. Ellos en su isla son exentos de impuestos, tienen personas, pero las personas que trabajan para ellos también tienen que respetarles sus derechos y no son esclavos. Ellos tienen su sueldo, ellos deciden si se van o se quedan y así. El liberalismo económico y el capitalismo se impusieron dejando atrás una economía basada en la agricultura. Las ideas de libertad, igualdad y justicia pasaron a formar parte de la mayoría de la población. Ya no solamente era para la clase burguesa o noble. Todos querían ser libres, todos querían tener igualdad. Ese fue el principio de derechos. Solo veremos en la clase 6 de ciencias sociales, en la clase 7, en lo que viene a ser generación de derechos, que es sumamente importante. Bueno, ya hemos visto Revolución Francesa. Quiero que nos concentremos en las preguntas. A ver,
Fue un acontecimiento multicasual, las necesidades económicas, las inquietudes sociales, culturales y políticas hicieron que el puerto francés se levante en todas las ciudades del reino. Pero la protesta que más fuerte resonó fue la de París, porque el 14 de julio de 1789 los parisinos asaltaron la Bastilla, símbolo del poder opresor al que se vieron sometidos. Todas fueron consecuencias de lo sucedido, excepto fin del antiguo régimen, firma del Tratado de Versalles, independencia de las naciones iberoamericanas, agudización de la rivalidad con el Imperio Británico. Bueno, ¿cuál es la respuesta acá? A ver, ¿cuál sería aquí la respuesta? ¿La A, la B, la C o la D? Tomen muy bueno, ya tienen ustedes dos ahí que se les hace fácil. Fin del antiguo régimen, ya lo dijimos. Revolución Francesa acabó con un régimen. ¿Sí? Ese ya lo tomamos en cuenta. ¿Cuál sería entonces? Veamos, ya me tienen respuesta acá. Listo, a ver. Eh, bueno, les voy a decir esto. Firma el Tratado de Versalles. La firma del Tratado de Versalles se dio cuando acabó la Primera Guerra Mundial. Alemania tuvo que firmar un tratado donde primero se comprometía a pagar todo, a pagar a Reino Unido, también a Francia, Reino Unido y a Francia, las deudas que ellos habían contraído con Estados Unidos por motivo de la guerra, ¿sí? Recuerden que aquí es independencia de las naciones iberoamericanas. Haití fue una de esas naciones, las cuales se independizaron a raíz de una revolución francesa. ¿Hubo una consecuencia? Sí. Recuerden, Francia tenía, si uno va a Haití, el idioma allá es el francés, juntamente me parece con el inglés. Entonces sí se dio fin, como Francia estaba en revolución, no tenía en sus colonias, fueron poco a poco eliminando. Independencia de naciones iberoamericanas, agudización de la rivalidad con el Imperio Británico. Recuerden, Francia e Inglaterra, o lo que viene a ser Gran Bretaña o Reino Unido, ellos tuvieron conflictos bélicos, tuvieron muchos conflictos, pero en una revolución interna, Francia no tenía cómo objetarle a Reino Unido. Por eso es agudización de la rivalidad, se comenzó a eliminar esa rivalidad. ¿Sí? Por eso aquí la respuesta es opción B. Firma del Tratado de Versalles. Recuerden, esa firma del Tratado de Versalles se dio después de la Primera Guerra Mundial. Ese es un distractor. Nada más, es un distractor. A ver, veamos. Bueno, esta pregunta no sé la verdad por qué la incluí aquí, si es una pregunta del siguiente tema, pero bueno, la estudiaremos. Napoleón fue el encargado de expandir las ideas de la Revolución Francesa por Europa, ya vimos las ideas. Con la creencia de los revolucionarios de 1789 en las que las libertades individuales y los derechos ciudadanos son necesarias para el progreso humano. Napoleón redactó un código civil con el que, entre otras cosas, se reafirmaban los derechos reconocidos en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, además de detener el poder de la Iglesia en el Estado. Por tal motivo, su papel en la historia fue implantar estas transformaciones en las otras potencias europeas. Así acabó con el antiguo régimen. Con base en el texto seleccione las causas de la Revolución Francesa. Bueno, ya entendí por qué la puse aquí. Causas de la Revolución Francesa, ya estudiamos. Nos hablan de escoger tres. La primera causa dice, el surgimiento de la escuela de pensamiento liberal producida en Inglaterra en el siglo XVII, la ilustración como movimiento intelectual que postuló a la razón como la base del progreso, la delimitación
de las fronteras por parte de los líderes de Europa en el Congreso de Viena, el abuso de poder y la existencia de clases sociales privilegiadas propias del sistema feudal, la movilización insurreccional obrera en la que tomaron el poder por el lapso de 2 meses. ¿Cuáles serían causas de la Revolución Francesa? Recuerden, pide causas. Son 3 que debemos escoger. A ver, vayan, quiero que vayan notando. Recuerden, no se preocupen si tenemos un error, no importa. Aquí lo que estamos haciendo es aprendiendo. Los errores acá los podemos cometer, pero eso es parte del aprendizaje, ¿sí? Así es que ustedes miren bien las opciones, elijan muy bien y tomen en cuenta cuál sería la respuesta a este ejercicio. A ver, vamos a ver la respuesta. Vamos a ver aquí la respuesta. A ver, primer punto. Este dice el surgimiento de la escuela de pensamiento liberal producida en Inglaterra del siglo XVII, Ilustración. Nació en Inglaterra la era de la Ilustración. En Francia imposible por motivo de la... recuerden, en Francia no pudo haber nacido, dado que ahí... me olvidé decirles esa parte, espero aquí explicarles muy bien. Los países con mayor arraigo catolicismo fue Francia y Portugal. Portugal eliminó, ¿cómo puedo decirle? No sé si fue cosas del destino, como dicen los historiadores, pero en un día domingo, en donde todos los siervos, los peligreses, un domingo se reunieron en la iglesia principal de Portugal. Ese día domingo existió uno de los terremotos más fuertes en la historia de Portugal, de grado 6, 7, no recuerdo. Bueno, no recuerdo haber leído. De grado 6 o 7. Fue ese terremoto y acabó con miles y miles de fieles. Los sobrevivientes decían, ¿cómo Dios o un Dios puede hacernos esto? Y por esa razón Portugal comenzó también a crear una revolución interna en contra de la iglesia, pero fue a raíz de ello. En Francia, en cambio, se dio por esto. Los ingleses fueron un poco menos en la parte de iglesia, un poquito menos. Ellos sí afloraban, incluso las personas que de la parte de Francia, como Voltaire, eh, pensadores franceses, ellos eran exiliados y se iban a Inglaterra y ahí ellos afloraban mucho más el conocimiento y desde ahí se crearon las ideas de lo que era la ilustración. ¿Sí? Así es que recuerden, si hablamos del surgimiento de la escuela de pensamiento liberal, esa es una causa de la Revolución Francesa. La ilustración como movimiento intelectual, sí, esta es una causa. Recuerden, esto lo estudiamos. La delimitación de las fronteras por parte de líderes de Europa al Congreso de Viena. Esto se dio en la caída de Napoleón. Eso ya lo vamos a estudiar ahora. En la caída de Napoleón, del imperio de la expansión napoleónica, en lo que era el imperio de Napoleón Bonaparte, al momento de que Napoleón perdió, debilitó por errores, por falta, tal vez por ambición, por querer dominar toda Europa, a raíz de ello se crean estas delimitaciones. Bueno, hasta ahí es España, hasta acá es Portugal y así. El abuso de poder de la existencia de clases sociales privilegiadas propias del sistema feudal. Recuerden, si hablamos del sistema feudal, nos estamos refiriendo a otra causa de la Revolución Francesa. Cuando estalla la revolución, fue el fin de ese régimen, el fin de lo feudal y todo ello.
la movilización insurreccional obrera en la que tomaron el poder por el lapso de 2 meses. Esto es una consecuencia. Aquí me está diciendo causas. Esto es importante que ustedes comprendan. Una cosa es una causa, otro es la consecuencia. Por ejemplo, eh, salgo, me levanto 3, 4 de la mañana en plena lluvia y salgo a correr a la calle. Es una causa, esa es una causa y mi consecuencia posiblemente es gripe. ¿Sí se dan cuenta? Causa es lo que implica o lo que yo hice para que me sucediera algo. ¿Sí? Entonces, si yo salgo en tal hora o digamos salgo a la calle sin el uso adecuado de mascarilla, llego a la casa, no me desinfecto y X y asuntos, posiblemente como consecuencia tendría coronavirus o tendría alguna enfermedad. Entonces recuerden, aquí estamos hablando de qué ocasionó la Revolución Francesa y una de ellas fue el pensamiento liberal, la ilustración, el abuso de poder, si es que aquí no se encuentra, pero también recuerden, la escasez, la falta de alimentos, el descontento de la burguesía. Son importantes, es muy importante tomar en cuenta ello. Tras la Revolución Francesa surgió el proyecto napoleónico que confiando en los ideales humanistas alcanzados en el proceso revolucionario, les dio continuidad y los expandió por Europa. Por tanto, se instauraron reformas en el plano político, económico y social. De esta manera, Napoleón anuló una serie de derechos de la corte liberal, promoviendo la libertad de prensa y de organización. Sin embargo, a pesar de su poderío, este proyecto decayó y la monarquía volvió a dominar parte de Francia. Como base al texto, todas son causas de la revolución descrita, excepto. Bueno, aquí hablamos de Napoleón. La verdad que no sé por qué incluí así las preguntas, pero bueno. Napoleón, recuerden, fue alguien que fue un joven general, el cual impulsado por después de la Revolución Francesa, no es que todo fue paz. Hubieron muchos que quisieron tomar el poder. Los burgueses, los nobles, y de ahí, de esa fragilidad, Napoleón tomó el poder y comenzó a expandir a Europa todos los pensamientos humanistas. ¿Sí? Pero como aquí nos dice, identifiquemos la base de las causas de la revolución. Seguimos hablando de la Revolución Francesa. Dice, todas son causas menos una. Primera causa, dice, caída de un sistema con lo que se reconoció como legal cambiar fuerza de trabajo por un salario. La imposición de un sistema de tributos anárquicos que eximía a los estamentos adinerados, carencia de artículos básicos que hacía difícil la supervivencia de peones y jornaleros, la caída del precio del vino arruinaba a pequeños agricultores de varias regiones. A ver, ¿cuál sería aquí? Quiero que les voy a dar un minuto a esta pregunta. A ver, vamos viendo aquí la pregunta. Vamos tomando en cuenta aquí el texto. Aquí sería la opción A, porque dice caída de un sistema con el que se reconoció como legal cambiar fuerza de trabajo por un salario. ¿Sí? Esa es una consecuencia. ¿Se dan cuenta? Es importante que ustedes, solamente con que identifiquen la diferencia entre causa y consecuencia, ustedes pueden tranquilamente resolver preguntas. Porque miren, una causa es que impulsa. Si a mí me imponen un sistema de tributos, recuerden, el sistema de tributos, los impuestos, eximían estamentos adinerados, ¿sí? Significa perdonaban a ciertas partes, pero no a todos. Carencia de artículos básicos, esa es otra causa que incita a una revolución. Caída del precio del vino que arruinaba pequeño, también fue una causa. Pero en cambio, la caída de un sistema y se reconoce como legal la fuerza de trabajo por un salario, eso es una consecuencia y eso se dio por un liberalismo económico y se cambia de siervo a obrero, ¿sí? Entonces, y consideremos muy bien estos aspectos.
A ver, vamos viendo la siguiente pregunta. La Revolución Francesa constituye un hito de la Edad Moderna, marca la transición entre dos regímenes. Primero da por terminada la monarquía absoluta propia del antiguo régimen para dar paso a una monarquía constitucional. Luego a una república y al desarrollo del capitalismo. Una de sus principales consecuencias se deriva del protagonismo que adquirió el ejército, con lo cual Napoleón logró erigirse en el poder para establecer un proyecto moderno, el consulado, que inicialmente contempló algunos postulados que parten de la Ilustración relacionados principalmente con las ideas libertad e igualdad promovidas desde este movimiento. Miren la pregunta cómo cambia, son consecuencias de la Revolución Francesa, excepto establecimiento de un sistema educativo de tipo central, universal y público, formación de un imaginario de identidad nacional en los países que fueron ocupados, reconocimiento del derecho del trabajo como fundamento de la dignidad humana, aplicación de un sistema político orientado a garantizar la existencia de los rasgos feudales. ¿Cuál no es una consecuencia? Porque dice, son consecuencias excepto una. Recuerden, a raíz de la Revolución Francesa. A ver, ¿cuál no sería una consecuencia? A ver, estamos Mateus, Ana, Andrea, Stephanie, Fabiana, Javier, Lobardo, Marca Tour. ¿Cuál es tu nombre para llamarte por tu nombre? ¿O ese es tu nombre? ¿Sí? A ver, cuál no es una consecuencia de la Revolución Francesa? Este de aquí está fácil. Este de aquí está fácil, es solamente que ustedes recuerden un poquito acerca del tema que acabamos de ver. No. ¿Cuál es? A ver, ¿cuál sería aquí? ¿Cuál sería la opción A, B, C o D? A ver, no, recuerden, piden consecuencia. ¿Cuál no es una consecuencia? ¿Cuál no es una consecuencia? ¿Sí? Eso es lo que nos están pidiendo aquí. Eso, ya me dieron la respuesta. Es la opción D. No se olviden esto. Feudales, dice, aplicación de un sistema político orientado a garantizar la existencia de los rasgos feudales. La Revolución Francesa fue el fin del régimen feudal. ¿Sí? No se olviden, fue el fin de ese régimen, fue el fin del régimen absolutista, fue el fin de lo que era la escuela fisiócrata, fue el fin de las monarquías. Todo lo que tenía que ver con feudales se abolió con la Revolución Francesa, porque ese era uno de los principales hitos. El feudal era lo que era la escuela, el modo de producción feudalista, ya lo estudiaremos la siguiente semana, así nos queda sumamente claro. Era un modo de producción en el cual el rey gobernaba de forma absoluta y esa concesión era su pilar, la iglesia, el clero, ¿sí? Los siervos eran quienes en verdad trabajaban, eran las personas que de cierta manera hacían que la nación prosperara, pero eran los que menos disfrutaban de las riquezas, ¿sí? Y a raíz de ello nace una revolución, como ustedes se dan cuenta. Un establecimiento del sistema educativo de tipo central, universal y público, eso lo dio Napoleón. Sí, esas características ya las vamos a estudiar. Napoleón fue quien dijo, no, no solo puede haber una universidad, que exista todo un ente educativo. Formación de un imaginario de identidad nacional en los países que fueron ocupados, eso también lo dio Napoleón. ¿Qué hizo Napoleón? Buscó que todos tuvieran las mismas ideales de los ilustrados. Reconocimiento al trabajo como fundamento de dignidad humana. Eso también surgió a través de la expansión napoleónica, en donde se cambió fuerza de trabajo por dinero a raíz de un liberalismo económico en el cual ya las clases burguesas, al crear la fábrica y los siervos a cambiarse por obreros, ellos ya se reconocía su fuerza de trabajo. Antiguamente no ocurría eso. Antiguamente la persona en sí, las variables para calcular su salario era el producto y la cantidad. No había otra variable. Era simplemente eso. Simplemente se decía, a ver, ¿cuánto producto tenía? Su calidad y listo. Pero ya con Napoleón también existía lo que era la fuerza de trabajo.
ya se dio una nueva variable al salario. Entonces ya las personas no tenían necesariamente que estar dentro de una hacienda o necesariamente comprar un lote o algo. Ellos también podrían hacer una gestión, un trabajo y así, y ello ser reconocido, ¿sí? Pero importantísimo, no se olviden, si hablamos de Revolución Francesa, la parte feudal queda muerta, ¿sí? Esto ya no existe, es fin de ese régimen. A ver, seleccione causas, ojo, consecuencias causan, pide causas de la revolución descrita. En 1789 surgió un movimiento político, social, económico y militar conocido como Revolución Francesa, que provocó el derrumbe de la monarquía absolutista que hasta ese entonces había regido en Francia. Esta revolución difundió por el mundo los derechos fundamentales del hombre y el ciudadano, los cuales fueron plasmados en el Código Civil que se expidió, aquí está mala palabra, expidió, sí está bien, en 1804 durante el mandato de Napoleón Bonaparte. Nos piden causas de esto. Reorganización administrativa del país que eliminaba los fueros y leyes regionales, intentos de reforma fiscal que buscaba que las clases privilegiadas paguen tributos, triunfo del liberalismo económico, descontento de la clase burguesa. Nos piden señalar dos causas de la revolución descrita. Me piden Revolución Francesa. A ver, ¿cuál sería? A, B, C o D. Vayan analizando muy bien. Recuerden la diferencia entre una causa y una consecuencia. Causa, ¿qué provoca qué? Consecuencia, resultados. Entonces veamos dos inicios y dos resultados. Hay que distinguirlos. A ver, veamos, ya tenemos respuesta. Muy bien, nos da la opción D. Vamos a ver, vamos a trabajarla. A ver, aquí ustedes tienen aquí un indicio. Descontento de la clase burguesa. Recuerden, esta es una causa, ¿sí? Hasta ahí ustedes tienen un muy buen inicio. Sería correcto la opción D. El triunfo del liberalismo económico ya es una consecuencia, pero aquí me pide causa. Reorganización administrativa también es consecuencia, pero me pide aquí causa. Intento de reforma fiscal que buscaba que las clases privilegiadas paguen tributos. Miren, por ejemplo, en el Ecuador, se comenzaron a pagar impuestos a clases privilegiadas y existieron las ya grandes revoluciones. Y así mismo será. Cada vez que la clase privilegiada, las clases altas, los burgueses, capitalistas, aquellos dueños del capital, se les toca el bolsillo, es simple. Es muy simple. Van a haber revoluciones, van a haber cambios. Mientras se mantenga una clase social alta, adinerada, tranquila, no va a pasar nada. ¿Sí? A menos, obviamente, que el pueblo se eduque y entienda lo que está pasando con toda su nación. Pero mientras tanto hay que esperar de que, como se dan cuenta, las principales causantes fue este. Cuando comenzó a tocarse o la clase burguesa se comenzó a ver ofendida y buscaba más poder, nació la Revolución Francesa, ¿sí? La Europa napoleónica. Redactemos un poco, ya hemos visto inicios, ya hemos indagado temas, pero redactemos un poco mejor. Durante la época del directorio surge en 1799 el joven general Napoleón Bonaparte. Directorio, no se olviden, fue una de las partes de la Revolución Francesa, ¿sí?
Apoyado por la burguesía, instaló una nueva forma de gobierno, el consulado. ¿Sí? En los países conquistados por Napoleón se difundieron las ideas libertarias. Con el consulado ya Napoleón se ideó como emperador, como un emperador, que él creó su propio imperio, ¿sí? Alcances del proyecto napoleónico, ¿cuáles fueron los alcances? Abolición del feudalismo. Con Napoleón se erradicó en toda Europa el pensamiento feudalista. La igualdad entre los ciudadanos, otro hito importantísimo. A través de la educación pública, a través de las escuelas, universidades, el comercio y todo ello. La libertad individual y lo que era su código civil, ¿sí? De libertades muy importantes. Consecuencias. Una consecuencia importante es que Napoleón, obviamente, en su afán de conquista, de imponer a la fuerza el pensamiento ilustrado, hizo que las monarquías con los burgueses volvieran a tomarse poder. A pesar de que la misma burguesía lo colocó a él como emperador, se dio cuenta que era alguien que ya no podían controlar. Entonces, entre ellos mismos fraguaron eliminarlo, cesarlo y crear una nueva restauración. Regreso a la monarquía, pero ya no absolutista. Independencias nacionales hispanoamericanas, sí. ¿Por qué hispanoamericanas? En el anterior decíamos iberoamericanas con la fragmentación o con el inicio de la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque era Francia la que estaba en conflicto. Pero ahora Napoleón, por uno de sus conquistas fue España, el Principado de Asturias. Entonces, la corona se debilitó. En España se debilitó la corona, también existió pequeños, por así decirle, consulados, pequeños senados internos, pero cuando la cabeza principal, que era el rey en España, tuvo menos poder, fue una de las causantes que existieran revueltas en Latinoamérica, ¿sí? Y ahí tenemos, obviamente, tenemos claro lo que viene a ser en nuestro país, los gritos de independencia, en las guerras, las batallas y todo ello. Entonces, este es un hito importantísimo. Con Napoleón, recuerden esto, independencia de naciones hispanoamericanas. Esto de aquí es importante porque a veces nos confundimos. Ustedes tienen que recordar. Primeramente, si hablamos de Revolución Francesa, viene a ser lo que son independencias iberoamericanas. En cambio, con lo que viene a ser la Europa napoleónica, hay que tener claro que viene a ser la independencia dos veces hispanoamericana. Hispanoamericana. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta, porque a veces nos ponen esto como opción, como consecuencia de una revolución francesa, independencia hispanoamericana, y no lo es de Europa napoleónica. A raíz de la revolución nace la Europa napoleónica y ahí viene una de las causantes. No digo que es la principal, pero sí es uno de los causantes de que comienza a haber independencia en Latinoamérica, México, Ecuador, Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia, principales países afectados por los virreinatos de España en Latinoamérica. Entonces, ya estudiaremos en las siguientes, ya estudiaremos también lo que viene a ser los países latinoamericanos, independencia y todo ello, pero es importante que ustedes tengan muy en cuenta este contexto. ¿Sí? Listo. A ver, continuemos. ¿Qué otro punto importante? A raíz de la caída, como quien dice, tras la derrota de Napoleón se cierra el ciclo de la Revolución Francesa, aparentemente derrotada también, y se trata de restablecer los tronos y las fronteras tras las guerras iniciadas en 1792. La restauración en Francia es un régimen resultante de una transacción o pacto del trono con la revolución. El nombre le viene de que los Borbones vuelven a ser la dinastía reinante, pero ya no había ninguna monarquía en este punto, ya siguieron los pensamientos
ilustrados, lo único que no querían era un emperador, alguien, una figura sangrienta, una persona que le dijera qué pensar. En la historia universal se generaliza este nombre de restauración porque también se trata de restablecer las fronteras y reponer en sus tronos absolutos a los monarcas legítimos. La restauración no es la implantación de la monarquía tradicional porque los gobiernos vencedores y los dirigentes sociales se basan en la idea de la ilustración y no quieren ir a un saneamiento social basado en el cristianismo aplicado de forma consecuente. Solo pretenden eliminar los efectos para ellos negativos de la violencia revolucionaria, pero no la raíz. No han olvidado nada y no han aprendido nada, como se dice de los aristócratas franceses que regresan ahora de la emigración. Se buscaba eliminar el castigo, la violencia, las batallas, las guerras. Esa era la época de la restauración, ¿sí? Y ahí existió lo que se llamaba la alianza, la Santa Alianza y el sistema Metternich. Bueno, este es, por así decirlo, un pensamiento en el cual los gobernantes dividieron las partes de sus países. Es una declaración de paz de los monarcas de la Restauración pretendiendo basarla en una fraternidad pseudo-cristiana al margen de la Iglesia. Fue firmada en 1815 durante el Congreso de Viena, inicialmente por el zar de Rusia Alejandro I, por el rey Prusia y por el emperador de Austria. Y posteriormente por una serie de monarcas restaurados en sus tronos absolutos, el Papa se niega a firmarlo. El Papa no quiso tomar parte de esta restauración, la Iglesia ya no tenía poder, así es que no le convenía estar firmando nada de ello. Y básicamente fue solamente delimitar los diferentes pueblos y gobiernos, ¿sí? Fue instrumentalizada por el canciller de Austria, bueno, un sistema de intervención con tropas aportadas por los monarcas aliados para cortar a cualquier estallido revolucionario sin esperar que se propague, dando origen a guerras como la que se acaban de superar en Waterloo. El sistema Metternich es la instrumentalización política y militar de la Santa Alianza mediante los pactos entre los gobiernos en las monarquías restauradas para mantener a raya los estadios revolucionarios con el intervencionismo militar. Básicamente era un dominio militar en este tiempo. Claro que no iba a durar mucho tiempo, pero fue el cese de la Revolución Francesa, la cual es muy ampliamente tomada en el examen y hay que tener muy en cuenta estos aspectos. Vamos a ver preguntas. Completa el enunciado. Arte y sociedad. El arte neoclásico se caracteriza principalmente por apelar a sus obras a la, debido al contexto histórico en el que se desarrolló. Su papel con relación al poder consistió en reflejar el nuevo orden impuesto por la clase social que imprimía sus valores morales y políticos. En el ámbito de la arquitectura, por ejemplo, se construyeron escuelas, hospitales, cárceles y mercados acorde con los ideales dominantes. Si hablamos de neoclásicos, nuevo clásico, el clásico, lo que viene a ser la época de, bueno, lo que viene a ser el clasicismo, estamos hablando en lo que es greco-romano. El arte neoclásico nació en el Renacimiento, en el humanismo. Así es que si hablamos de a qué apelan sus obras, ¿qué será? ¿La razón o la fe? Si estamos hablando de una época renacentista. Quiero que me responda aquí. ¿Cuál sería? ¿Razón o fe? Exacto, a la razón. Y el nuevo orden, porque su papel con relación al poder consistió en reflejar el nuevo orden impuesto por ¿quiénes? Exacto, por la burguesía. Esta es la respuesta. Correcto. Muy bien, perfecto. Esta aquí está muy clara, ¿sí? Selecciona las consecuencias del periodo histórico descrito. Una vez consumada la Revolución Francesa y con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, las luchas del pueblo francés no se habían cumplido a plenitud, pues Francia estaba sumergida en una profunda crisis y enfrentaba guerras con potencias externas. Frente a ello surgió la figura de Napoleón Bonaparte, quien en 1799 disolvió el directorio y creó una forma política llamada el consulado, con la que se encargó de difundir por Europa las ideas implantadas dentro de la revolución, lo que fue posible gracias a la relación de las reformas napoleónicas con el humanismo de los revolucionarios franceses. Pide consecuencias estamos hablando no de la Revolución Francesa, sino que habla del director, del consulado, del gobierno de Napoleón Bonaparte. Aquí nos dice, establecimiento de un nuevo código legal,
Independencia de países latinoamericanos, nacimiento de una concepción teórica acerca de la organización del gobierno, aplicación de una forma de gobierno aristocrático con una clase privilegiada. ¿Cuál sería aquí? Este también está fácil, la verdad, este está fácil. Tomemos en cuenta que estamos hablando de Napoleón Bonaparte, que el consulado no está hablando después de esa época, ¿sí? Entonces consideremos muy bien estos aspectos, porque aquí dice nacimiento de una concepción teórica acerca de la organización del gobierno, eso ya lo estudiamos, y eso de ahí hubo en qué, en la época de la Ilustración. No dice la aplicación, dice el nacimiento de una forma teórica. ¿Sí? Muy bien, ya me están dando la respuesta, correcto. Entonces la 3 no puede ser la respuesta, la 3 la podemos descartar aquí y aquí. Y ya nos quedaría como respuesta la C o la D. A ver, establecimiento de un nuevo código legal o código civil. Recuerden que eso nació con Napoleón. Eso, muy bien. También, independencia de países latinoamericanos. Hubo un problema interno con España. Aplicación de una forma de gobierno aristocrático como una clase privilegiada. Eso nació antes. Esto fue en el directorio. Estamos hablando en los principios de la Revolución Francesa. Aquí me están hablando con Napoleón Bonaparte. Entonces, lo correcto es opción D. Muy bien. Como les explico, aquí al inicio tal vez se les haga un poquito complicado, pero aquí es la opción D. Ya les voy a arreglar. A ver, sí, perdón. Opción C. 1 y 2. Establecimiento de un nuevo código legal, independencia de países latinoamericanos. Como les había dicho, aplicación de una forma de gobierno aristocrático con una clase privilegiada. Esta no sería la respuesta. Como les estoy diciendo, esto aquí fue con el inicio de la Revolución Francesa y me está hablando con Napoleón Bonaparte. Establecimiento de un nuevo código legal, sí. Eso nació con Napoleón Bonaparte, pero sería el 1. Bueno, ya con eso ya hubiéramos descartado la A, la B y la D. Independencia de países latinoamericanos también. Sería el 1 y 2, la opción C. A ver, vamos a la siguiente pregunta. Los ideales de libertad, de igualdad propios de la Revolución Francesa no podrían haberse expandido por Europa de no ser por Napoleón, quien confiaba plenamente en que lo hecho por los revolucionarios debía ser continuado. Esto lo consiguió con la aplicación de un subcódigo civil en todos los territorios que conquistó, enraizando las ideas de la Ilustración, derechos civiles y políticos y de igualdad natural de los seres humanos en el resto de Europa Central. Todas estas fueron reformas que iniciaron años antes con la Declaración de Derechos Francesa, redactada durante la Revolución. Con base en el texto, son consecuencias del hecho descrito. Estamos hablando del Código Civil de lo que es Napoleón. ¿Cuál no es una consecuencia de esto? Dice, todas son consecuencias menos una. ¿Cuál sería aquí la respuesta? A ver, ya tenemos dos respuestas. Veamos. Perfecto. Sería en este caso, B. Surgimiento de la teoría de división de poderes estatales. Recuerden, el surgimiento de la teoría de poderes estatales nació en la era de la Ilustración. ¿Sí? Esa es una pregunta que se debe repetir mucho y es importante entenderla. Toma del poder político por parte de la clase burguesa. Eso también viene a ser una de las consecuencias, tanto de la revolución y todo ello. Reemplazo de la servidumbre por trabajo asalariado, liberalismo económico, implementación del liberalismo como forma de gobierno, pero el surgimiento de la teoría de división, esto es importante. El surgimiento de la teoría de división de poderes como teoría nace en la era de la Ilustración, en el siglo de las luces. ¿Sí? Importante que no nos olvidemos de ello. A ver,
En el contexto de la Revolución Francesa surgió Napoleón Bonaparte, quien continuó con las reformas ya iniciadas por la Revolución y fundamentadas en la Ilustración, pues en los pueblos y ciudades que conquistó se reconocieron los derechos civiles y políticos. Además, impulsó la creación del Código Civil para garantizar la convivencia pacífica de los ciudadanos, donde se contemplan varias libertades: individual, de trabajo, de conciencia, igualdad frente a la ley y protección de propiedad privada. Son consecuencias. Exacto. Aquí también nos dice: son consecuencias de la Revolución Francesa, de la Revolución mencionada, excepto surgimiento del movimiento feminista, implementación del sistema capitalista, instauración de una monarquía tipo absolutista, surgimiento de independencias hispanoamericanas. ¿Cuál no es una consecuencia del surgimiento de Napoleón Bonaparte, de su imperio? Este también creo que lo tienen, está fácil, diga. Entonces, muy en cuenta ello. Incluso ya les señalé en estos momentos. La C es la opción C. La instalación de una monarquía tipo absolutista se abolió. Con la Revolución Francesa se acabó ese régimen absolutista. Hubo después de Napoleón monarquía, sí, pero no eran absolutistas. Ya se quedaron implantadas las ideas de la Ilustración. ¿Sí? Muy importante que tomen en cuenta eso. El proyecto napoleónico fue un hecho histórico de la modernidad, heredero y continuador de las ideas revolucionarias que buscaba expandirse a lo largo de un imperio europeo e instalar reformas en el plano político, económico y social. Pese al talento militar de Napoleón, su ejército encontró limitaciones y fue derrotado, con lo que se volvió a restaurar la monarquía en Francia. Con base en el texto, seleccione las consecuencias relacionadas con el hecho descrito. Consecuencias. Recuerden, estamos hablando de la derrota de Napoleón. Igualdad ciudadana, derechos laborales, florecimiento artístico y cultural, separación de la iglesia y el Estado. ¿Cuál sería ahí la respuesta? Esto tiene que ver en base a las dos láminas finales que vimos de estudio teórico, ¿sí? A ver, ¿cuál sería aquí? Verán, primeramente, como ustedes tienen que tener este mapita aquí guiado. Pese al talento militar, dice, con base al texto selecciona las consecuencias relacionadas con el hecho descrito. Aquí nos dice, su ejército se encontró limitado y fue derrotado, con lo que se volvió a restaurar la monarquía. Este es el hecho. Se volvió a restaurar la monarquía en Francia. Y cuando se restauró la monarquía en Francia, se crearon, recuerden lo que era la Santa Alianza. Pero en este punto, este es aquí sí fue un hecho y una consecuencia. Total separación de la iglesia y del Estado. ¿Sí? La iglesia con las monarquías pegadas de la mano, pero la iglesia firmó un tratado, él no quiso firmar ese tratado, ¿sí? Entonces, este es un punto importante. Ahora, ya con ustedes, ya con eso, ya podemos descartar opciones. Por ejemplo, no sería, por ejemplo, la opción C, que no tiene el número 4. Ni tampoco la opción A, que tampoco tendría el número 4. Muy bien, nos dicen la opción B. Igualdad ciudadana, derechos laborales, florecimiento artístico y cultural. Tome en cuenta, dice aquí, se volvió a restaurar la monarquía en Francia. Esto de igualdad ciudadana y derechos laborales fueron propios de Napoleón. Fueron propios de Napoleón. Eso lo vimos en el estudio, en donde Napoleón, que él buscaba peregrinar en las ideas de la Ilustración. Igualdad de los derechos laborales, todo hecho. A raíz del surgimiento de la monarquía en Francia, otra vez nace un florecimiento artístico y cultural. ¿Sí? Pero aquí necesitamos practicar y recuerden, el curso, ustedes no es que este tema lo van a ver y ya, aquí, me parece que esta era la última pregunta, sí. A ver, déjenme, a ver, antes de acabar la clase. Miren, recomendaciones, importante. El tema,
Este tema que acabamos de ver no es que termina aquí y listo, no, chicos. Este tema es parte de un estudio, de una serie de estudios de ciencias sociales. Son 8 tomos, a ver, son 9 tomos, y de ahí, combinado con las clases de matemáticas, lenguajes, sociales, física, química, biología, nos vamos a la segunda parte del curso que son solo simuladores. Pero esto de aquí, ustedes tienen que practicar con las pruebas, ¿sí? Aquellos que deseen conocer lo de las pruebas, los simuladores, estos que hacemos con la plataforma, los cuales permiten reforzar nuestro conocimiento, pueden escribirme, automáticamente termina la clase. Igual les voy aquí a mostrar. Espérenme un minuto. Pero como les explico, este es este es sumamente importante que ustedes refuercen este conocimiento, que lo practiquen, ¿sí? Pero como les explico, la práctica ustedes tienen que hacerla. Ya les voy a compartir pantalla. Ustedes tienen que practicar acá. Esto es importante. Por ejemplo, ciencias sociales, la clase pasada vino a ser acerca de lo que era la caída de Constantinopla, el pueblo y todo ello. Entonces es importantísimo que ustedes, por ejemplo, digamos, quieren iniciar el curso, quieren tomar el curso completo, ustedes me dicen, profe, yo quiero tomar el curso de X y asunto, y yo les automáticamente les habilito la plataforma, y estas clases pendientes serán obviamente otra vez estudiadas, pero ustedes tienen aquí la clase que se vio, tienen el estudio, dan clic aquí, miran el video, 1 hora y media de clase máximo, y realizan el simulador. Eso les va a ayudar mucho. Miran la siguiente clase, me falta poner el título, y realizan el simulador. Miran la clase, realizan el simulador. Ya esta clase ya la voy a subir aquí, y lo importante aquí es que ustedes practiquen, ¿sí? Es la forma más asertiva de entender los conceptos, la práctica, ¿sí? Sí, Mateus, este es el curso, verás, Mateus, tú ya tienes un pago, obviamente. Yo digo a algunos estudiantes que han ingresado a unas clases demostrativas, a ellos les estoy invitando. No, este de aquí este es la primera parte del curso que ustedes ya han pagado, en la cual vamos a ver el estudio, y el siguiente mes terminamos química, física y biología, y ahí nos concentramos en la segunda parte, que son simuladores. Desarrollan un simulador, lo revisamos y les damos técnicas para que lo hagan más rápido. ¿Sí? Ese ya es un estudio incluso hasta más personalizado, porque tenemos que ir viendo cómo ustedes van avanzando y buscar de que todos vayan aumentando el nivel. ¿Sí? Entonces, el curso siempre son en 2 partes, teoría con práctica. Si ustedes no practican, esto aquí es, bueno, voy a acabar aquí